¿Qué tal a todos? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestra sesión académica. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a dar pie a algunos avisos rápidos. Recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente del día de hoy. Del mismo modo, recordarles que si aún no reciben la invitación semanal a nuestra sesión, la pueden solicitar al correo que aparece en pantalla. Y por último, recordarles que para poder enviar su diploma, perdón, es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción de la sesión que haremos llegar también al finalizar la misma por medio del chat mediante una liga y también por medio del QR que estaremos proyectando en pantalla. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio. El día de hoy damos inicio a nuestro bloque de urgencias pediátricas. Comenzamos con el tema de estatus epiléptico, abordaje y manejo inicial con la doctora Virginia Rojas. Para ello voy a hacerle la palabra a la doctora Romy Pineda, quien es también especialista, subespecialista más bien en urgencias pediátricas y quien nos acompaña el día de hoy y durante todo el mes como coordinadora de este bloque. Agradezco mucho a ambas, a la doctora Romy Pineda y a la doctora Virginia por estar aquí con nosotros, compartir sus conocimientos y su tiempo. Adelante, doctoras. Hola, buenos días a todos. Pues este mes es muy emocionante para nosotros empezar con urgencias pediátricas. Y primero quiero presentar o agradecer más bien a la doctora Virginia Rojas. Ella es también urgencióloga pediatra, egresada de pediatría del Hospital Infantil de México. De hecho, ella ahora es médico adscrito de urgencias pediátricas del Hospital Infantil de México, al igual que del doctor Manuel Gea González. Además de todo, pues parte de su preparación también tiene un diplomado en ultrasonido del paciente pediátrico y neonatal críticamente enfermo por la UNAM. Es asesora de lactancia materna. También es parte del curso de manejo inicial del paciente politraumatizado de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. También es asesora de neurodesarrollo y es la profesora titular actualmente del curso de urgencias pediátricas del Hospital Infantil de México. Virginia, te agradecemos mucho tu participación y bueno, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de un tema que en lo particular a mí me gusta mucho y al final les voy a enseñar un poquito de evidencia de lo que hacemos en el infantil todos los días con los pacientes que tienen esta patología. Bueno, pues ya me presentaron, yo soy la doctora Virginia Rojas Troye. Al final también les dejo una presentación por si tienen alguna duda, quieren alguno de los artículos, me manden un mail y yo se los reenvío todos sin ningún problema. Entonces, de manera general, un estado epiléptico es una de las emergencias neurológicas más frecuentes. Aproximadamente un estado epiléptico se considera que presenta 1 millón de visitas a un departamento de urgencias. En el ambiente pediátrico, la incidencia anual es de 15 a 20 por cada 100,000. Y es una cosa muy importante porque la mortalidad es un poco más baja en el paciente pediátrico que en el paciente adulto, pero tiene mucho mayores comorbilidades. La mortalidad más o menos se presenta entre el 3 al 8%, en los adultos del 20 al 30%. Sin embargo, en el paciente pediátrico tienen muchísimas secuelas neurológicas si no damos un tratamiento de manera temprana y de manera agresiva. En los pacientes adultos, pues la mortalidad va a radicar en su edad, en un en los predictores de mortalidad o que sea secundario en EBC. Ahora, en pediatría como tal, un estado epiléptico es más frecuente en aquellos pacientes menores de 3 años. Y las causas febriles siguen siendo las causas más importantes. Se presentan más frecuentemente entre el año y Doctora, los 18 meses. perdón que Dígame. te interrumpa. ¿Crees que nos puedas apoyar compartiendo tu presentación? Ay, ya estaba compartida. Denme un segundito para volverlo entonces a compartir. Sí, gracias, no te preocupes. A ver.
¿Ahí Listo. la alcanzan a ver? Sí, ahí Sí. está perfecto. Gracias. Ok. Entonces, esta es la presentación previa, bueno, la parte, la slide previa que les hablaba de las generalidades y estábamos en esta de aquí. Entonces, en cuanto a pediatría, la causa más frecuente, como ya les había dicho, es febril entre el año y los 18 meses de edad. Y la gran mayoría de los niños que convulsiona tienen menos de 3 años de edad. Una de las cosas importantes, y es por eso que la pauta de tratamiento son 5 minutos, es que 8 o 9 de cada 10 niños va a remitir en los primeros 4 minutos esa convulsión. Por eso casi la mayoría de las guías que van a leer dice que los primeros 5 minutos es monitorización e identificación de posibles causas reversibles. Ahora, como ya les platicaba, en el paciente pediátrico la mortalidad es baja, pero las complicaciones neurológicas y cognitivas son muy frecuentes en los pacientes que presentan estados epilépticos refractarios o suprarrefractarios, y eso lo vamos a ver un poco más en la fisiopatología. Y la etiología es el principal predictor de desenlace a largo tiempo. Ahora, ¿qué es el estado epiléptico? Es aquella condición que resulta de una falla en los mecanismos de finalización y de inicio de una convulsión. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero esta falla o este desbalance que hay entre la excitación neuronal y la inhibición neuronal es lo que genera un estado epiléptico. Y pues de manera inicial, el cuerpo lo que va a generar es alteraciones en los signos vitales, en los electrolitos o en el equilibrio ácido-base. De manera inicial se va a asociar a hipertensión, alteraciones en la frecuencia respiratoria, va a haber alteraciones en la temperatura, va a haber taquicardia, va a haber hiperglucemia, y estos mecanismos son compensatorios los primeros 20 a 40 minutos como una homeostasis del cuerpo para mantener todavía una buena perfusión cerebral, pero estos mecanismos son agotables. Ahora, seguramente han leído todavía esta definición todavía viene escrita en algunos lugares. Es la definición clásica del estado epiléptico, que es una convulsión que dura más de 30 minutos o 2 convulsiones sin recuperar al estado de alerta. Esta definición ha cambiado durante el tiempo a una definición operacional. ¿Por qué? Porque se ha visto y se ha documentado que a partir del minuto 30 un paciente ya empieza a tener alteraciones neurológicas irreversibles. Y es ahí donde a partir de el 2015, ahorita regresamos a la diapositiva, empieza a ver esta definición operacional en cuanto a tiempos y en cuanto a tipo de actividad epiléptica o de crisis epiléptica. Del lado izquierdo de su pantalla, donde ve tónico-clónica, cuando es una convulsión tónico-clónica generalizada, debe de durar 5 minutos para que hablemos de un estado epiléptico. Cuando es una focal, se debe de durar un tiempo de 10 minutos, y cuando es una ausencia, de 10 a 15 minutos. Ese es el tiempo 1, en el tiempo en el cual uno debe de empezar el tratamiento anticonvulsivante, porque es una convulsión ya anormalmente prolongada. Entonces, dependiendo del tipo de convulsión que estemos presentando o de crisis epiléptica, es el tiempo en el cual yo voy a decir, ya es un estado epiléptico establecido. Y de ahí tenemos el tiempo 2, que es en el momento en el cual se van a iniciar todas las complicaciones secundarias a esta convulsión anormalmente prolongada, y va a haber un daño neurológico, que si ven empiezan aproximadamente a los 30 minutos. Para una convulsión tónico-clónica generalizada son 30, para una focal son 60, y para una ausencia es de un tiempo desconocido. Y ahí es cuando ya se empiezan a ver las complicaciones por farmacoresistencia. Entonces, desde el 2015, estas definiciones, ustedes saben que ya salió una nueva definición en la ILAE del 2023-2025, en la cual cambian algunos términos para crisis epiléptica, pero todavía para estado epiléptico la definición es una condición que resulta del fallo de los mecanismos que terminan una convulsión y que inician una convulsión. ¿Sale? Entonces, de manera operacional, acuérdense, 5 minutos para un estado epiléptico tónico crónico generalizado, 10 para una focal y de 10 a 15 minutos para una ausencia. Y el tiempo de inicio de las complicaciones es 30, 60 minutos o de tiempo desconocido. Van a encontrar un montón de clasificaciones acerca del estado epiléptico. De hecho, al final les voy a poner cómo se clasifica el estado epiléptico ya una vez que está establecido en cuanto al tiempo. Pero todavía esta definición la van a encontrar en la ELAE del 2015.
Pero esta es la que les platicaba hace ratito. El año pasado, la ELAI 2025 sacó algunos clasificaciones nuevas para las crisis epilépticas. Ya no les decimos crisis convulsivas, les llamamos crisis epiléptica, que es focal, desconocida, generalizada o no clasificable, ¿sale? Y también las tónico-clónicas. Entonces, de este lado de la derecha van a ver las nuevas descripciones de una crisis epiléptica, ¿sale? Sin embargo, para el estado epiléptico o el estado convulsivo, todavía tenemos la definición en cuanto al tiempo de tratamiento. Pero si ustedes ven, nuevas definiciones son estas que empezaron en el 2025. Ahora, desde el 2017, la ILAE ya en cuanto al tiempo de inicio de convulsión y de inicio de tratamiento, las define de esta manera. Los primeros 5 minutos es prodrómico o incipiente. A partir del minuto 5 o que no responde a la primera línea de tratamiento, se llama establecido. A partir de más o menos el minuto 10, 15, dependiendo de el algoritmo o de la guía que ustedes revisen, cuando no responden ni a primera ni a segunda línea de tratamiento, que es entre el minuto 10 y 15, cuando estamos dando ya esas líneas de tratamiento, se llama refractario. En este ya empieza a haber un incremento de la mortalidad de hasta el 20%. Y cuando tenemos una recurrencia tras 24 horas del inicio de la terapia anestésica, que es la tercera línea de tratamiento, ya se llama superrefractario y la mortalidad aumenta hasta el 60%. Esta es una estadística más en pacientes adultos, pero si ustedes ven, a partir del minuto 30, el paciente empieza a tener una mortalidad que va incrementando por cada minuto que nos retrasemos en el tratamiento o que tengamos un tratamiento que no sea agresivo o adecuado. Ahora, existen diversos factores de riesgo para que nosotros desencadenemos un estado epiléptico. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes. Aparte de todas estas de tener epilepsia, tenemos una neuroimagen anormal, un electroencefalograma normal, una epilepsia focal, es que nosotros tengamos un estado epiléptico previo. De hecho, la relación entre un estado epiléptico previo y un futuro estado epiléptico es de más del 20%. Entonces, uno de los factores de riesgo personales patológicos más importantes es haber cursado con un estado epiléptico previo. Ahora, esta parte es muy importante porque a partir de aquí vamos a ver en dónde actúan cada uno de los tratamientos. Entonces, fisiopatológicamente, es el desbalance que se da entre los mecanismos inhibitorios y una excitación excesiva neuronal. De manera habitual, sabemos que el ácido aminobutírico, el GABA, es el mayor neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Este es liberado por una neurona GABAérgica y se va a unir a su receptor, ¿sale? Y esto, de manera normal, va a generar la terminación de una convulsión. Y la propagación de una convulsión es una actividad convulsiva que se da por una activación del receptor NMDA por el neurotransmisor excitatorio glutamato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en el estado epiléptico hay una alteración entre el equilibrio de la excitación y de la inhibición neuronal. O sea, esto que les dije, que es de manera habitual, se ve alterado o desbalanceado. Durante un estado epiléptico va a haber varios cambios en los neurotransmisores del sistema nervioso central. En los neurotransmisores inhibitorios se va a llevar a cabo una internalización de los receptores sinápticos de GABA. Estos receptores de GABA son canales de cloro y van a comunicar al espacio intracelular y el extracelular. Por lo tanto, la inhibición va a depender del transportador potasio-cloro, que permite mantener un cloro en niveles muy bajos. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el estado epiléptico estos niveles se incrementan. Entonces hay mayor cantidad de cloro intracelular debido a una rápida desfosforilación de dicho transportador. Y de hecho, esta alteración también en el cloro es una de las causantes, junto con el magnesio, que vamos a ver adelante, de que haya apoptosis y muerte neuronal. Ahora, de manera simultánea, mientras se lleva a cabo esta internalización del receptor GABA, de hecho, justo por eso, a partir de que se internalizan los receptores GABA, empieza a haber más receptores NMDA en la membrana postsináptica, ya no hay un buen efecto de los medicamentos de primera línea para el tratamiento, porque ya no tienen dónde actuar.
Entonces, de manera simultánea, mientras se lleva a cabo esta internalización, los receptores NMDA se van a acumular en la superficie de la membrana presináptica, donde hay una acumulación de los mismos. A nivel excitatorio, el glutamato, cuyos principales precursores son la glucosa y la glutamina, va a presentar una activación excesiva de calcio intracelular. Esto debido a que hay una falla de los bloqueadores inotrópicos y metabotrópicos, los que regularmente son bloqueados por magnesio. Va a haber una alteración en este bloqueo de estos receptores por el magnesio, generando una acumulación también de dichos electrolitos, generando también una apoptosis celular, una acumulación de calcio intracelular, apoptosis celular y un daño neuronal irreversible. Entonces, para resumir, pues hay una excitación excesiva durante la convulsión, hay una pérdida de los mecanismos endógenos inhibitorios, hay una liberación de neurotransmisores, disminución de los receptores GABA, incremento de los receptores NMDA durante el tiempo, falla en los bloqueadores mediados por magnesio y un aumento de cloro y de calcio intracelular que va a generar muerte y apoptosis neuronal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes ven en la línea de abajo, tenemos el tiempo y en esta parte de aquí tenemos cuáles son tanto los mecanismos del cuerpo como también cómo se va a intentar mantener un flujo sanguíneo cerebral, una buena perfusión cerebral. Pero estos mecanismos son agotables. Entonces, en esta parte de la tabla tenemos que una convulsión prolongada va a tener varios cambios sistémicos. De manera inicial o en una fase temprana que llamamos fase 1, va a haber un incremento de la tensión arterial, un incremento del lactato, de la frecuencia respiratoria, de la glucosa y de la temperatura corporal. Sin embargo, estos mecanismos homeostáticos que tratan de compensar esta demanda metabólica se agotan entre los 20-40 minutos, pero a partir de los 30 minutos ya se ve este agotamiento o esta lesión de estos mecanismos. ¿Qué es lo que intentan hacer de manera compensatoria? Incrementar el flujo sanguíneo cerebral con incremento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y con una dilatación de las venas cerebrales. Van a generar vasoconstricción periférica que va a generar una perfusión o una redistribución de oxígeno al resto de los órganos activos y va a generar un aumento de la glucosa para cumplir una adecuada demanda energética. Y si ustedes se fijan en esta línea donde dice daño cerebral, de manera inicial y hasta el minuto 30, todos estos mecanismos que generan una homeostasis cerebral van a irse agotando. Y es ahí donde tenemos esta misma línea que empieza a haber daño cerebral a partir del minuto 30, tanto en el estado convulsivo como no convulsivo. ¿Sale? Que en la actualidad en el AI 2025 lo van a encontrar como motor o no motor. Entonces, estos mecanismos comienzan a fallar. Va a haber una disminución progresiva de la tensión arterial, de la perfusión cerebral, de la oxigenación cerebral, va a haber un alto consumo de glucosa y esto va a generar un metabolismo anaerobio que resulta en un aumento de lactato y acidosis. De manera progresiva va a haber hipoventilación, va a haber hipoxia, va a haber edema pulmonar, lo cual va a resultar en acidosis respiratoria y va a empeorar o a perpetuar una acidosis láctica preexistente. Y estos movimientos repetitivos musculares van a generar rabdomiólisis e hipertermia por contracciones repetitivas, lo cual también va a generar alteraciones hidroelectrolíticas. Y entonces esta es la unión de esas dos tablas que les decía. ¿Qué es lo que pasa? Que el daño cerebral se va a empezar a presentar e incrementar de manera progresiva a partir del minuto 30. Y como les decía, los niños se mueren menos, pero tienen más complicaciones a largo plazo. Y este daño cerebral, aquí está como el resumen de por qué se da por todas estas cosas, por hipoxia, por hipertermia, por hipotensión, por hipoglucemia, por acidosis y por una acumulación de cloro y de calcio intracelular que va a generar necrosis y apoptosis celular. Y este es un resumen de todo esto. Si quieren, le pueden tomar una foto a la pantalla para que vean de dónde se desencadena cada una de las cosas. Pero si ustedes ven, hay un aumento de la demanda energética generando metabolismo anaerobio y acidosis láctica. Hay una disminución progresiva de la TA, una perfusión y oxigenación también que se ve disminuido. Y también con el tiempo hipoglucemia va a haber acidosis respiratoria por hipoxia
y también va a haber daño miocárdico, tanto por los medicamentos que utilizamos para terminar la convulsión, como por la convulsión misma, generando arritmia y colapso cardiovascular. Entonces, una de las cosas importantes, y es esto que viene en este cuadrito azul, es que la falla de estos mecanismos compensatorios empieza entre el minuto 20 y 40 después del inicio de las convulsiones, y es por eso que un tratamiento agresivo de manera inicial es lo más importante. Entonces, ya hablamos de cómo se diagnostica, cómo se da fisiopatológicamente, y ahora vamos a platicar un poco de cuáles son los objetivos del tratamiento. Pues mira, lo primero siempre es el ABC. Lo segundo es terminar la convulsión. Lo tercero es evitar las recurrencias. Lo cuarto es dar un manejo agresivo en el estado epiléptico refractario y suprarrefractario. Y lo último es el diagnóstico y el tratamiento de la causa. Ahora, los pilares siempre en el manejo es el uso correcto y escalonado de los anticonvulsivantes, dar un soporte cardiovascular y metabólico correcto, dar el ABC en los primeros 5 minutos y en estos primeros también 5 minutos ver las posibles causas reversibles de convulsión que tienen y evitar el retraso en el manejo. Ahora, aquí les puse un ejemplo de todas las guías que van a encontrar. De hecho, las siguientes 2 diapositivas también son de guías más actuales que van a encontrar. No importa la guía que ustedes lean, no importa la que ustedes impriman en el algoritmo, lo importante es que tengan un protocolo para poder manejar en tiempos el estado epiléptico. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, el tiempo es vida y cerebro, y aumenta la calidad en el manejo cuando nosotros tenemos adecuados protocolos. Si me preguntan a mí, este es uno de los últimos, hay uno más actual que es japonés, que se los pongo en la que sigue, pero este algoritmo es un algoritmo del 2022, en el cual, si ustedes ven, cada vez damos de manera más temprana los medicamentos de primera y segunda línea, y de manera más, o sea, como en el minuto 30, ya tratamos de empezar medicamentos de tercera línea o infusiones para evitar todo este daño que ya platicamos fisiopatológicamente. Entonces, esta es una de las guías más actuales. La realidad es que muchas de las guías se deben de adecuar a los tratamientos que tienen ustedes en su unidad. Y por eso al final les voy a poner cuál es el protocolo que utilizamos nosotros. Sin embargo, si ustedes buscan la más actual, esta es la más actual. Este es un algoritmo que se hizo apenas en el 2025, es japonés. Sin embargo, cuando ustedes leen esta guía japonesa, les dice que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en otras guías para tratar el estado epiléptico están proscritos o no existen en Japón. ¿Sale? Por ejemplo, ellos tienen contraindicado utilizar propofol en el tratamiento de un paciente intubado en una terapia. Y el propofol en otras guías, como es en la canadiense, en la ILAI, todo es parte del tratamiento de tercera línea. Entonces, ¿con cuál me quedaría yo? Con esta de acá, de que está acá, que es del United Kingdom, pero esta es la más actual, ¿sale? Y en esto ya hablan de una cuarta línea de tratamiento. De hecho, la ketamina en muchos algoritmos viene de tercera línea y en esta la platican de cuarta línea. Y si ustedes ven, muchos de los medicamentos que tienen ahí son medicamentos diferentes a los que tenemos en nuestra unidad. Por eso les pongo la del GIM, que es un poco más con el medicamento que contamos en la República Mexicana. Pero lo que sí es muy importante son 3 líneas de tratamiento. Termina los primeros 5 minutos para una tónico-clónica generalizada, 10 para una focal y 10 a 15 para una ausencia. En ese momento vemos causas reversibles de estado epiléptico, de crisis epiléptica, e iniciamos medicación de primera línea. ¿Cuál es la medicación de primera línea que tienen? Cualquiera de esta que está en la parte de arriba. Clonazepam, diazepam, lorazepam o midazolam. Las dosis y las vías. ¿Sale? ¿Cuál es una cosa importante? En el minuto 5 iniciamos primera dosis de primera línea y en el minuto 10 tenemos que dar una segunda dosis. Solamente se deben de dar 2 dosis. Hay muchos estudios que comparan primera línea y dicen que en el ambiente hospitalario la vía IV es la mejor. Sin embargo, también pueden dar intramuscular. Algunos estudios te dicen intranasal o vocal, ¿sale? Y hay algunos estudios, si ustedes ven, por ejemplo, en las japonesas ponen diazepam intrarrectal. Sin embargo, no cuentan con el gel especial para que sea diazepam intrarrectal. Entonces, ¿cuál usen? La que tengan disponibles. ¿Cuántas veces? 2 a partir del minuto 5. Entonces, en el minuto 5, primera dosis de primera línea y en el minuto 10, segunda dosis de primera línea. Ahora, hay muchos estudios que comparan cuál es la mejor.
Este es uno de los estudios que compara el midazolam, lorazepam, diazepam para el tratamiento del estado epiléptico, y es un metaanálisis. Se ha visto o concluyó este estudio que el midazolam IV es mejor en el cese de las convulsiones. El lorazepam da menos depresión respiratoria y el midazolam por cualquier día es mejor que el diazepam intravenoso. Entonces, repito, den el que ustedes tengan en su unidad 2 dosis. Ahora, hay algunos otros estudios en los cuales también van a comparar estos 3 medicamentos de primera línea. Este es un estudio de revisión que se hizo con base en 38 estudios, en el cual comparan midazolam IM, lorazepam, diazepam y DPH IB, en los cuales dicen que los 3 son igual de eficaces. El diazepam contra el lorazepam IB también es eficaz en los primeros 5 minutos. La fosfenitoína es un poco superior a la fenitoína y el lorazepam es superior a la fenitoína con una P significativa menor a 0.001. Ahora, aquí hablo un poco del manejo prehospitalario con midazolam intramuscular. Sale que dicen que es mejor el lorazepam IB, ¿sale? Sin embargo, esta guía que yo les voy a presentar es solamente para manejo intrahospitalario, porque sabemos que en México todavía no estamos muy educados a esta parte del manejo prehospitalario, ¿sale? Esta es la misma conclusión que les decía, solamente en la parte de abajo el midazolam bucal, intranasal o intramuscular contra el diazepam intrarrectal son más efectivos en detener la convulsión en los primeros 5 minutos, de los cuales el midazolam es todavía más efectivo que los demás. Entonces, todos tenemos levetiracetam, entonces todos utilicemos levetiracetam. Ahora, me voy a regresar un poquito porque ahorita estos ya son de los medicamentos de segunda línea. Y entonces, ya pasaron los primeros 15 minutos, 5 minutos de ver causas reversibles, iniciar oxígeno, iniciar monitorización, ver una glucosa. En el minuto 5 ya establecemos el estado epiléptico, damos primera línea de tratamiento. En el minuto 10 damos segunda dosis de primera línea. Y en el minuto entre el 15 y el 20, de hecho, algunas guías dicen que en el minuto 10 puedes dar simultáneo segunda dosis de primera línea junto con primera dosis de segunda línea, y tenemos los medicamentos de segunda línea que tenemos acá abajo. ¿Cuáles son? Fenitoína, levetiracetam, ácido valproico y fenobarbital en los pacientes pediátricos. Aquí igual vienen las dosis. Yo más rápido en mi cerebro funciona fenitoína 20, ácido valproico 40, levetiracetam 60, ¿sale? Y entonces, ¿cuál es mejor? Lo mismo, hay un montón de estudios acerca de cuál es mejor. Este es un estudio clínico estandarizado, se hizo en 30 unidades de Reino Unido. Se incluyó pacientes entre 6 y 18 años. De estos 286 pacientes, 152 eran en el grupo de levetiracetam y 134 en el grupo de la fenitoína. Y lo que concluyeron es que ambos son igual de efectivos. El levetiracetam no es significativamente superior a la fenitoína y puede ser una buena alternativa de segunda línea de tratamiento. Este es otro estudio, se llama CONCEPT, es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado. Se hizo en 13 unidades de emergencias en Australia y Nueva Zelanda entre 2015 y 2017. Incluyó igual 233 pacientes, de los cuales 114 se trataba con DPH y 119 con levetiracetam. Y lo mismo, el levetiracetam no es superior a la fenitoína como un tratamiento de segunda línea. Y así podemos encontrar un montón de estudios. Este es otro estudio sistemático que se hizo en mayo del 2019 a febrero del 2020. Participaron 1,028 participantes y lo que encontraron fue que no hubo diferencia ni en desenlace ni en admisión a la terapia intensiva en aquellos pacientes que se trataban con levetiracetam contra aquellos que se trataban con DFH. ¿Sale? Y este, por último, es uno de los estudios que se hizo ya en pacientes adultos y pediátricos. Fue un estudio multicéntrico en 58 unidades de urgencias en Estados Unidos. Fue doble ciego, incluyó solamente niños mayores de 2 años. Y los dividió o los aleatorizó en grupos en las edades, y después de eso los aleatorizó de manera controlada. Hubo 3 grupos, menores de 18 años, de 18 a 65 y más de 65. Y lo que hizo fue comparar tanto levetiracetam como fosfenitoína como valproato de magnesio. Y su desenlace primario era la ausencia de convulsiones clínicas con una mejoría de la conciencia a la hora del inicio al tratamiento. Y se hizo de noviembre del 2015 a diciembre del 2018. Incluyó aproximadamente 225 niños. Las conclusiones son: había más pacientes intubados con fosfenitoína que con levetiracetam y valproato de magnesio. Sin embargo, cualquiera de las 3 drogas puede ser considerado como tratamiento eficaz de segunda línea.
Ahora, van en las últimas actualizaciones del ILAI 2025 también ya definen una conciencia, porque es un término que se ha ido cambiando a lo largo de los años, pero como una capacidad que tiene el cuerpo de responder ante un estímulo, ¿vale? Y entonces, ya de manera como para resumir otra vez, la segunda línea son cualquiera de estos medicamentos. Más que enfocar un tratamiento en cuál es mejor, porque toda la bibliografía dice que cualquiera de los tres son buenos para terminar una convulsión, hay que escoger el medicamento de segunda línea según las ventajas que tenga ese o las desventajas que tenga ese medicamento. Por ejemplo, el fenobarbital, más utilizado en neonatos. La fenitoína tiene algunas desventajas, como que tiene mayor tiempo de infusión, da más arritmias, da más hipotensión y se asocia más con síndrome de Stevens-Jones. El levetiracetam es menos arritmogénico, no tiene hepatotoxicidad, no está relacionado tanto con Steven Johnson y el ABP es eficaz a los otros. ¿Cuáles son las contraindicaciones principales? La fenitoína traten de no usarla en pacientes intoxicados, adolescentes, porque lo gran arritmogénico que es. El levetiracetam tiene pocas contraindicaciones y el ABP en menores de 2 años por el efecto que tiene también en las alteraciones hepáticas o metabólicas. Y muchos preguntan, ¿y si no lo tengo IV? Porque pues todos estos son IV. Pueden utilizar levetiracetam a 40 miligramos por kilo vía nasogástrica, con una dosis máxima de 4.500 miligramos. Entonces, usen la guía que quieran. Aquí están las dos últimas, pero usen la guía que ustedes quieran. ¿Pero de cuál guía les voy a hablar yo? Pues yo les voy a hablar de la guía institucional o el del protocolo institucional que tenemos nosotros, el cual es una adaptación de todas esas guías. O sea, hicimos una recopilación de todas las guías con las que tenemos, las canadienses, las actualizaciones de la ILAI, la de neurocríticos en los adultos. Ahí nada más como un paréntesis, neurocríticos de adultos sí inicia benzodiazepinas en los primeros 5 minutos, pero es la única guía. El resto de la guía en los pacientes pediátricos, los primeros 5 minutos son de monitorización. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla van a tener los tiempos. Entonces, tenemos el minuto 0 al minuto 5, que es la monitorización del electrocardiograma, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación. En este momento, por la fisiopatología en la cual ya sabemos que va a empezar a haber aumento de consumo de oxígeno, tenemos que poner oxígeno suplementario. Hay algunas indicaciones absolutas de intubar en los primeros 5 minutos. Si no las tiene, el paciente no se intuba, ¿sale? Se intuba hasta la tercera línea de tratamiento. Ahorita platicamos un poco más de eso. Las indicaciones absolutas vienen acá, son bradicardia, choque, mala perfusión o una saturación de menos de 90%, a pesar de tener un dispositivo de no reinhalación o de alto flujo, ¿sale? Intentar tener un acceso venoso, sin embargo, el no tenerlo no quiere decir que no podamos dar tratamiento, ¿sale? Un intraóseo o si no se cuenta con ninguno y ver algunas de las causas posibles de reversibilidad. Una es la glucosa o el sodio, ¿sale? Tratar hipoglucemia en caso que haya o hiponatremia en caso de que haya, ¿sale? Pasaron esos primeros 5 minutos y ¿qué es lo que hacemos? Damos en esta parte de aquí la primera línea de tratamiento. Si tenemos vía intravenosa, estos son los medicamentos sugeridos, midazolam, lorazepam o diazepam. Y si no, tenemos la opción de midazolam intramuscular o diazepam intrarrectal, ¿sale? Entonces, pasan los primeros 5 minutos, vemos causas reversibles, empezamos monitorización, ponemos oxígeno, damos la primera dosis de primera línea. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea? Mida, lorazepam, diazepam, ya sea vía intravenosa o vía intramuscular o intrarrectal. ¿Cuál es el problema? El midazolam, la dosis máxima para estado epiléptico, cuando es IV, es de 0.1 hasta 0.3, pero máximo son 5 miligramos. Cuando es intramuscular, sí es a 10 miligramos. ¿Qué es lo que pasa? Pasan 5 minutos de la primera dosis de primera línea y el paciente sigue convulsionando, pues entonces damos una segunda dosis de primera línea. O sea, repetimos cualquiera de estos medicamentos e iniciamos la primera dosis de segunda línea. ¿Cuáles son los medicamentos de segunda línea? Fenitoína, levetiracetam, ácido valproico. Aquí están las dosis junto con la dosis máxima. Y aquí del lado derecho de la pantalla van a encontrar más bien en qué pacientes tratar de evitar cada uno de los medicamentos. Si el paciente en el minuto 20 persiste convulsionando a pesar de 2 dosis de primera y una dosis de segunda línea, damos una segunda dosis de segunda línea. Ahora, aquí solo también otro paréntesis.
La Guía Internacional de la Epilepsia solo sugiere una dosis de segunda línea. Todas las demás guías sí sugieren dar una segunda dosis de segunda línea, como la última de UK 2022. Entonces, pasan estos 20 minutos, ya damos una segunda dosis de segunda línea, llega el minuto 30, ya es un estado epiléptico refractario, que iniciamos infusiones. ¿Cuál? La mayoría inicia midazolam en infusión. Cada vez que vamos aumentando la infusión de midazolam, damos una dosis en bolo de 0.1 miligramos por kilo y subimos la infusión. ¿De cuánto? Las dosis vienen de 50 microgramos por kilo hora hasta 2000 microgramos kilo hora. O ustedes lo pueden poner en microgramos kilo minuto, que es de 2 a 18 microgramos kilo minuto. Pero lo que recomiendan los algoritmos es que a la mitad de la dosis máxima de midazolam iniciemos ketamina. Como no tenemos ketamina, podemos iniciar propofol o tiopental. Pero tienen que ver cuáles son las alteraciones que ustedes están o van a tener con cada uno de estos medicamentos. El problema del propofol es que en el paciente pediátrico a partir de 65 microgramos ya se ven más alteraciones, ya se ven más acidosis metabólica, más rhabdomiólisis. Entonces sí empieza a ser un poco difícil su utilización porque no es como en los adultos, que es hasta 200 microgramos kilo minuto. En los pacientes pediátricos 65 ya se asocia a mayores comorbilidades. Pero pues no tenemos alguna otra cosa y pues el tiopental genera muchísimas más alteraciones hemodinámicas. Entonces, sí hay que utilizarlos, el que tengan en su hospital, viendo más bien qué medicamentos tienen menos alteraciones en el paciente. ¿Cuáles son los cuatro? Midazolam, ketamina, tiopental y propofol. En este momento, el paciente ya se debe de empezar a pensar en intubar, ¿sale? O sea, empiezan a preparar todas sus cosas para intubación, porque el paciente se intuba cuando pierde los mecanismos de automatismo ventilatorio, ¿sale? Entonces ustedes empiezan con las infusiones y cuando el paciente deja de respirar, en ese momento intuban. En ese momento también necesario y obligado, en todos los algoritmos van a encontrar que se empiece una monitorización con un electroencefalograma continuo y ese paciente debería de estar de manera ideal en una terapia intensiva, ¿sale? Ahora, nosotros, este algoritmo que les presenté, hicimos un estudio transversal, analítico, retroelectivo, que compararon dos grupos. Los grupos en los cuales ya utilizamos esta herramienta y los grupos previos en los cuales no teníamos herramienta y pues utilizábamos cada uno la herramienta que tenía. Se ocupó en pacientes pediátricos con estado epiléptico en el servicio de urgencias del Hospital Infantil de México y fue de marzo del 2021 a junio del 2022. Los criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes pediátricos entre 1 mes y 18 años con diagnóstico de estado epiléptico a su llegada y que tuvieran un expediente completo. Y pues los que se excluyeron fueron los que no tuvieran estos criterios. Se hizo un análisis descriptivo con medidas de tendencia central. Este fue el programa estadístico que se utilizó y las variables cuantitativas y cualitativas que se analizaron. Y ocupamos como algo significativo un valor de P menos de 0.05. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, estas son como los pacientes que encontramos, los pacientes sin herramienta del lado izquierdo, hombres 13, mujeres 6, y ya con herramienta fueron 9 y 8, ¿sale? 9 hombres y 8 mujeres. ¿Y qué fue lo que encontramos significativamente, estadísticamente significativo en nuestra población? Que desde el momento que empezamos a utilizar nuestra herramienta, solamente un paciente terminó con infusión de benzodiazepinas. En los pacientes que se utilizó la herramienta, solamente teníamos una mediana menor de 2 días de días de estancia intrahospitalaria y al menos ningún paciente con herramienta utilizó aminas, a diferencia de los otros pacientes sin la herramienta. Y estas PES, las primeras dos sí fueron estadísticamente significativas. Entonces, de manera final, que es lo que yo concluyo con toda esta plática de estado epiléptico, el futuro es educar a los padres para el manejo prehospitalario. De hecho, tomando en cuenta que 8 o 9 de cada 10 niños va a remitir en los primeros 5 minutos, pues hay que educar a los padres para que el manejo prehospitalario, cuando ya lleguen al hospital, ya no necesitemos dar este manejo tan agresivo. La segunda es, el tiempo es vida. Si nosotros nos tardamos en iniciar un tratamiento de estado epiléptico, vamos a empezar a tener alteraciones en ese cerebro y ese cerebro pues va a tener mayores comorbilidades a futuro. El tiempo es dinero, aumenta el uso de aminas, aumenta los días de estancia intrahospitalaria, los ingresos a la terapia si no damos un tratamiento oportuno, un tratamiento agresivo, un tratamiento temprano.
Hay muchos artículos de usos de protocolos de cualquier tipo, ¿eh? O sea, protocolos para sepsis, protocolos para estado epiléptico, protocolos para lo que ustedes quieran. Lo más importante es que usen un protocolo. ¿Cuál? El que se adecue a las características de su hospital y de su población, ¿sale? Pero tener un protocolo, porque se ha visto que el uso de protocolos dirigidos y estandarizados mejora los desenlaces de los pacientes. Y el desenlace y las complicaciones de los pacientes va a depender de la eficiencia de nuestro manejo, ¿sale? Y pues yo con esto concluyo mi participación. Este es mi mail. Si ustedes quisieran alguno de los artículos que les mostré en toda la presentación, mándenme un mensajito y yo se los comparto con muchísimo gusto, ¿vale? No sé si tengan ustedes alguna duda. Vicky, muchísimas gracias. Padrísima tu ponencia y pues sí, vamos a seguir la indicación o el consejo que nos estás dando. Sí, hay algunas preguntas. Voy a hacer la primera. Dice, ¿la segunda dosis de medicamento de primera línea debe ser con un diferente al que se administró en la primera dosis? De hecho, si ustedes leen la bibliografía, la mayoría dice que es con un medicamento diferente, ¿sale? Eh, pero en Canadá, en la guía que tienen de Canadá, sí te dicen que puedes repetir el mismo medicamento. O sea, si fue la primera diazepam, la segunda sí puede ser diazepam. En las demás te dicen que puede ser uno y la segunda dosis de otro. Nosotros ocupamos generalmente primera y segunda dosis de primera línea con el mismo tratamiento, con el mismo benzodiazepina. Pero puede ser Gracias. el mismo o diferente. Gracias. La siguiente es, ¿hay alguna diferencia en el algoritmo para neonatos? Sí, en los pacientes neonatos ellos utilizan más medicamentos como el fenobarbital, ¿sale? Sin embargo, el fenobarbital en el paciente pediátrico, cuando ustedes leen las guías, tiene efecto sobre el GABA. Entonces, por eso casi no lo van a ver en los pacientes pediátricos, porque tiene efecto sobre el GABA y como hemos visto, el GABA se empieza a internalizar a lo largo de la convulsión. Entonces, en los pacientes neonatos sí cambia un poco los algoritmos, utilizan fenobarbital como anticonvulsivante de primera línea y se ocupa también benzodiazepinas, pero sí es diferente, ¿sale? No me meto tanto en eso porque yo no veo casi neonatos, pero si ustedes ven esas diferencias, sí las van a encontrar. Muchas gracias. La siguiente es, si el paciente ya es conocido con epilepsia y dejó su medicación, ¿se reinicia el tratamiento con el mismo medicamento? Sí. De hecho, en el algoritmo japonés que les puse, cuando un paciente deja la medicación, tú tratas el estado epiléptico como se trata el estado epiléptico, con primera, segunda y tercera línea de tratamiento. En la segunda línea es el anticonvulsivante. Es casi la misma respuesta para la del medicamento de primera línea. Lo ideal es no repetirlo. En este sí lo ideal es no repetirlo. Pero si se va a repetir el mismo medicamento de segunda línea o anticonvulsivante, es no llegar a las dosis máximas, ¿sale? Y si ustedes leen la guía japonesa, cuando ya la lean a detenimiento, ellos hablan de una cuarta línea de tratamiento. La cuarta línea de tratamiento, aparte de dieta cetogénica y de ketamina que ellos utilizan como cuarta línea y de otras medidas, ellos dicen que la medicación de base o los anticonvulsivantes de base son también parte de la cuarta línea de tratamiento. Entonces, además de todo lo que tú le pusiste en el estado epiléptico, deja su medicación de base o ya en sus indicaciones habituales. Muy bien. Y tenemos otra pregunta. Sobre el uso de levetiracetam, ¿hay diferencia entre usar 40 a 60 miligramos por kilo en su primer dosis? No, la mayoría de las guías que yo he leído dice 60 miligramos por kilo, máximo 4.500 miligramos para levetiracetam IV. Y por sonda es 40, pero también van a encontrar bibliografía que dicen que levetiracetam IV puede ser entre 40 y 60. Pero si ustedes leen, como la bibliografía de estado epiléptico te dicen que las dosis infraterapéuticas es lo que más se relaciona con que no reviertas un estado epiléptico. Entonces, yo que les sugiero, pues váyanse a la dosis máxima. Al final, si le vas a pasar una segunda línea, pues le vas a pasar otro. Entonces, difícilmente te vas a pasar la dosis máxima de los medicamentos. Muy bien, gracias. Tenemos otra. En caso de tener tanto la levetiracetam como ABP disponible para un paciente mayor de 2 años, ¿cuál es el más apropiado? Todos los estudios que les presenté dicen que cualquiera de los dos es apropiado. De hecho, para terminar la convulsión, no se ha visto diferencia en ninguno.
Solamente que el levetiracetam tiene menos alteraciones hemodinámicas. Por eso hubo un tiempo que lo ocupaban un montón, porque pues como tiene, es menos arritmogénico, no da alteraciones hemodinámicas, y tú lo que quieres es que en esos primeros 30 minutos el paciente no tenga alteraciones hemodinámicas, porque es el momento en el que su cerebro está intentando compensar ese futuro daño. Entonces, si me preguntan cualquiera de los tres, es igual de efectivo para el estado epiléptico. ¿Cuál utilizamos a veces con mayor frecuencia? Por la mayor estabilidad, el levetiracetam. Pero para terminar el estado epiléptico, todos los artículos concluyen que los tres son igual de efectivos. Usen el que tengan en su Claro, hospital. gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Nos puede recordar por qué no se recomienda dar medicamento los primeros 5 minutos? La realidad es que Neurocríticos, que es de adultos, sí recomienda dar tratamiento, ¿sale? Pero esa es una guía de adultos. Pero en los pediátricos, 8 de cada 10 niños va a dejar de convulsionar en los primeros 5 minutos. Esa es la estadística. Por eso nosotros esos primeros 5 minutos los damos de monitorización. Empiezas a ver el electro, ponerle oxígeno, canalizar una vía, porque tú sabes que la mayoría de los niños va a dejar de convulsionar de manera espontánea antes de los 5 minutos. Y en esos 5 minutos también vemos algunas causas reversibles, como hipoglucemia, que en nuestra población es la más frecuente, la alteración hidroelectrolítica más frecuente que genera convulsiones, una hipoglucemia sintomática, o alteraciones en el sodio, ¿sale? Pero es por esto, porque en los primeros 5 minutos, generalmente un paciente pediátrico remite la convulsión. Pero si ustedes leen guías de estado epiléptico de adultos, como es Neurocríticos, como ellos no remiten la convulsión de manera tan fácil porque se relaciona generalmente a EBC o algunas otras patologías neurológicas. En ellos sí les inician anticonvulsivantes los primeros 5 minutos. Pero en el paciente pediátrico, por eso todas las guías esperan hasta el minuto 5, porque la mayoría deja de convulsionar de manera espontánea y puedes ver las causas reversibles de estado epiléptico. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor posición para el paciente mientras está en estatus? ¿Cómo lo acomodamos? Debe de estar siempre en supino, ¿sale? A 45 grados y alguien debe de estar agarrándole la vía aérea. Esa es la única manera. Lo más importante en esta parte es cuidarle la vía aérea, que esté en supino, y la realidad es que es cuidado del ABC siempre. Perfecto, ¿no? Muy bien, pues ya son todas las preguntas. Hasta ahorita, Virginia, te agradecemos muchísimo tu participación de un tema que es súper común en pediatría, que muchas veces pues todos Sí, los hemos visto, pero no siempre todos tienen pues el conocimiento, ¿no?, actualizado de qué es lo que se tiene que hacer. Simplemente esto que decías, ¿no? De que antes de los 5 minutos no es recomendado. Supongo que solamente si el paciente ya tiene rato convulsionando, ya no nos esperamos los 5 minutos, ¿no? Pues tendremos que ver exacto. con lo Sí, que si nos una comentan. mamá es Ujú. confiable, porque ya los Sí, papás de los niños que convulsionan mucho en su casa, que tienen enfermedades como síndrome de West o Lennox o cosas así, son papás que ya saben que en el momento que empiezan a convulsionar, ellos prenden su reloj. bueno, Solamente en esos niños, la realidad es que sí, llegan y empezamos medicación de primera línea. Pero en los niños, que es la primera convulsión, que es febril, por ejemplo, que es una de las causas más frecuentes que llegan también con estado, nos esperamos estos minutos, nada más. muy bien. Pues no queda más que agradecerte y Gracias a pues ustedes. ahí Muchas te gracias. escriben o algo a tu correo para en caso de que alguien quiera Sí, si alguien quiere artículos, igual el algoritmo lo tenemos lo publicamos en un articulito. Entonces, si lo quieren todo, yo se los comparto, nada más me escriben y con muchísimo gusto. Muchas gracias Muchas a ustedes por gracias. la invitación. Muchísimas gracias a ambas, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, gracias doctora Rojas, doctora Pineda, y bueno, esperemos que les haya servido la ponencia, la verdad es que estuvo muy clara. Muchas gracias doctora y recibió también muchos comentarios de felicitación que también le haremos llegar Gracias. después. Nos vemos el próximo miércoles Muchas con el gracias. tema intoxicaciones más frecuentes en pediatría. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, nos vemos, bye.